En la ciudad de Jersón, en Ucrania, los residentes luchan para sobrevivir ante las bajas temperaturas sin el servicio de calefacción. Todo esto tras los ataques rusos que han destruido zonas residenciales. Si bien las tropas rusas se retiraron, permanecen al otro lado del río Dnieper, desde donde continúan hostigando a los locales. Hay controversia en Perú ante el nombramiento de Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros. Chávez es investigada por la Fiscalía por haber contratado a varios allegados para ocupar cargos públicos. Se trata del quinto cambio en el cargo de primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo. Y según la CEPAL, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidios en América Latina y el Caribe durante el 2021. Hoy, 25 de noviembre, es conmemorado el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha para impulsar las iniciativas que buscan revertir dichas cifras. Vamos a analizar el tema en unos minutos en esta edición. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar esta edición en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania. Allí los ataques rusos sobre edificios residenciales han afectado a cientos de personas que ven cómo se ha recrudecido la guerra en los últimos días, a pesar de que las tropas rusas retrocedieron y abandonaron la ciudad, aunque permanecen replegadas al otro lado del río Dnieper, justo enfrente de la ciudad. Devastación en Jersón. Deja un ataque con misiles a edificios residenciales. La situación es ahora más miedosa si la comparamos con la semana anterior, porque ahora mismo los ataques están siendo muy fuertes. Mucha gente se ha ido porque temen por sus vidas, por sus pertenencias y por sus niños. Todos están huyendo. Hasta el lugar llegó el gobernador de la región, Yaroslav Yanushevich, quien evaluó los daños mientras caminaba por el lugar y hablaba con los residentes. Los bombardeos continuaron pese a la salida de las tropas rusas y la retoma de partes de la región por parte de Ucrania. Las tropas ucranianas advierten que Jersón se enfrentará a una intensificación de los ataques a medida que los rusos se atrincheran al lado del río Dnieper. La población de la ciudad se ha reducido de 300.000 a 80.000 habitantes tras 9 meses de guerra. Cuando los rusos se retiraron, destruyeron parte de la infraestructura, por lo que la gente se enfrenta a la escasez de agua y electricidad. Mientras el Kremlin ataca centrales energéticas que han dejado sumidos en la oscuridad y a merced del frío a millones de habitantes, según el presidente Zelensky. A partir de esta tarde, los apagones continúan en la mayoría de las regiones y en Kiev. En total, más de 6 millones de abonados. El miércoles por la noche se desconectaron casi 12 millones. La mayoría de los problemas se dan actualmente en la capital, así como en la región de Kiev, Odessa, Lviv, Vinnytsia y la región de Dnipro. Los habitantes de Jersón, que aún están allí, dicen que a pesar de todo no quieren ser evacuados, ya que no tienen a dónde ir. Vamos ahora hasta Perú, donde el presidente Pedro Castillo nombró a su quinta presidenta del Consejo de Ministros o primer ministro de ese país. Se trata de Betsy Chávez, quien hasta ahora ejercía como titular de la cartera de Cultura. Chávez está siendo investigada por la Fiscalía de Perú por presuntamente haber contratado para cargos públicos a algunas personas cercanas. Más información con Francisco Zacarías, nuestro corresponsal en ese país suramericano. Veamos. Betsy Chávez es la nueva primer ministra del presidente Pedro Castillo para conformar el quinto gabinete de gobierno en el año y 4 meses que lleva el mandatario peruano en el poder. Sin embargo, su nombramiento es cuestionado por algunos congresistas porque Chávez es investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias al ejercer el puesto de ministra de Cultura. Anteriormente fue censurada por el Parlamento cuando ejercía la función de ministra de Trabajo y los legisladores la culparon de no manejar una huelga de controladores aéreos en plena Semana Santa y dejó varados a cientos de turistas. Desde el Parlamento peruano se señala que el nombramiento de Chávez sería una estrategia del presidente Pedro Castillo para cuando la primer ministra pide el voto de confianza al Congreso se le niegue la investidura por los cuestionamientos y así Pedro Castillo tenga el pretexto perfecto para disolver el Congreso, porque según la legislación peruana, cuando 2 gabinetes son negados la confianza, el presidente es facultado a cerrar el Parlamento.
Y hoy 25 de noviembre es conmemorado el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En España, esta fecha llega en medio de una polémica por la rebaja de penas a algunos agresores sexuales. Esto debido a una nueva ley de garantías integral para la libertad sexual conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, que entró en vigor el pasado mes de octubre. Nuestra corresponsal en la capital española, Marina Colorado, nos cuenta más de esta conmemoración y de esta fecha en la capital española. Veamos. Madrid marcha en contra de la violencia dirigida hacia las mujeres, una violencia que se puede manifestar de muchas maneras. Violencia en el ámbito de la pareja, agresiones sexuales, vientres de alquiler, prostitución y mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y estamos atravesando una revolución feminista desde Irán hasta el resto del mundo y que no va a tener otro final que la victoria, porque llevamos ya 43 años siendo víctimas de violencia continua, diaria, institucional. Por primera vez en la historia de España, este día se celebra con una legislación que protege a las mujeres específicamente contra la violencia sexual. La conocida como Ley del Solo Sí es Sí, en vigor desde octubre, tipifica como agresión sexual todo acto que no cuente con el consentimiento expreso, voluntario y libre de la mujer. Sin embargo, la unión de dos delitos, el de abuso y el de agresión, ha hecho que se revisen las penas mínimas, lo que ha derivado en la rebaja de condenas de algunos agresores. La propuesta era buena y siempre está bien intentar movilizar y hacer nuevas propuestas que ayuden con estos problemas, pero una ley que lo que hace es minimizar las cuentas, hace que los violadores vuelvan a las calles. Yo es que ya no lo digo desde el punto de vista legal, yo es que las chicas que se quedaron tranquilas porque saben que sus violadores están entre rejas y ahora tienen que volver a estar fuera, es que me pongo en su lugar y me parece... Una polémica que no debería desviar la atención sobre el escalofriante hecho de que en lo que va de año en España, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y otras 19 por hombres a los que conocían, pero con quienes no mantenían una relación sentimental. Más de una vida cada semana que deja de existir solo por el hecho de haber nacido mujer. Es que justamente según la CEPAL, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidios en América Latina y el Caribe durante el año 2021. El organismo ha calificado la situación como una pandemia en las sombras. Vamos justamente a analizar este tema y para ello está con nosotros la señora Eugenia De Angelo, directora de la organización Mundo Sur y también coordinadora de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Señora De Angelo, muy buenas noches, bienvenida a France 24, gracias por estar con nosotros. Y ya lo decía yo, las cifras son alarmantes y justamente la CEPAL ha calificado la situación como una pandemia en las sombras. ¿Qué es en lo que estamos fallando para no ver una mejora en las cifras de los casos de violencia contra las mujeres en nuestra región? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos fallando como sociedad, podemos decir, porque si bien los estados, están haciendo esfuerzos, a las mujeres nos siguen matando. Hay un sistema que es estructuralmente machista y violento que nos sigue oprimiendo y nos sigue discriminando y tenemos que seguir viviendo en un 25 de noviembre llorando a miles y miles de mujeres en la región. Lo que estamos fallando considero que es en una falta de respuestas que sean multiactor, multinivel y multilateral. Terminar con la violencia machista es una decisión política, para lo cual evidentemente es necesario también que haya presupuesto destinado para ello, sea para la prevención, pero también es necesario que se estructuren respuestas en este sentido. Es decir, que también desde la sociedad civil tenemos una obligación, pero también los estados lógicamente la tienen. Señora De Angelo, justamente ese es el lado de la sociedad que estamos fallando para revertir estas cifras, pero entonces falta también mucho apoyo por parte de las autoridades para dar garantías a las mujeres. ¿Qué se le puede pedir entonces a los gobiernos de nuestra región? Bueno, los gobiernos de nuestra región de por sí, lógicamente, son quienes detentan las obligaciones internacionales que están dentro de los diferentes tratados, dentro, por ejemplo, de la Convención Belém do Pará y demás. Pero particularmente en materia de feminicidio, lo que vemos es que no solamente hay una deficiencia, por ejemplo, en el sistema judicial y demás, sino que también los estados están fallando en contabilizar los feminicidios. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si no
sabemos específicamente de cuántas mujeres muertas estamos hablando y en qué contextos, o sea, no solamente cuantitativo, sino que también tiene que ser cualitativo, no pueden generar políticas públicas que sean adaptadas, que sean eficientes, que sean sostenibles en el tiempo y que realmente resuelvan el problema. Señora De Angelo, viendo las cifras, vemos que cerca del 4% del total de los delitos contra las mujeres se cometen contra menores de 14 años. ¿Cuál es entonces la situación de las menores de edad que hacen parte de estas estadísticas en la región de América Latina? Sí, exactamente. Lo que vemos, las cifras son exactamente esas, las que estamos observando desde las organizaciones de la sociedad civil. Es cierto que, otra vez, en relación a esto, hay un problema en materia de datos. Los estados en general no están relevando esta información, como tampoco están relevando información interseccional, es decir, que no están relevando, por ejemplo, información referida a la pertenencia étnica, a si la mujer o la niña era migrante o la joven era migrante, con lo cual se está invisibilizando esta problemática. Y la realidad es que también muchos niños y niñas están también quedando sin madres, no solamente están siendo asesinadas. Eugenia De Angelo, desde la ciudad de Lyon, en Francia, muchas gracias por estar con nosotros en France 24 y habernos dado un panorama general de la situación de las mujeres frente a los feminicidios en nuestra región. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a cambiar de tema. Representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN acordaron invitar a más países de la comunidad internacional para que acompañen el proceso de negociaciones de paz que avanza en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Las partes estuvieron de acuerdo en invitar a países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, España y Suiza para que sean países acompañantes del proceso. Asimismo, acordaron convocar a Chile, Brasil y a México como países garantes. El gobierno colombiano y el ELN también estuvieron de acuerdo en retomar el punto de negociación de 2016 sobre acción y dinámicas humanitarias, un punto en el que va a ser involucrada entonces también la Iglesia Católica y la misión de verificación de la ONU. Se acordó invitar a la República Federativa de Brasil, la República de Chile y los Estados Unidos mexicanos para definir su participación en este proceso como países garantes. Y también hoy, 25 de noviembre, se cumplen ya 2 años de la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona. Su fallecimiento conmovió a Italia y en particular a la ciudad de Nápoles, donde el deportista argentino pasó una buena parte de su carrera profesional y se convirtió en un completo ídolo. Allí Maradona es considerado como una gran leyenda del deporte y este segundo aniversario marca una fecha importante para muchos napolitanos que conmemoran con emoción. Nuestra corresponsal en Italia, Natalia Mendoza, nos cuenta más. En la periferia de Nápoles se encuentra un museo particular dedicado a uno de los deportistas más conocidos del mundo, Diego Armando Maradona. Aquí, Massimo Vignati conserva preciosamente objetos que pertenecieron al jugador. Este es un zapato especial porque con este Diego jugó el Mundial del 86. 2 años después de su muerte, el recuerdo del campeón argentino sigue intacto para Massimo y su familia. Sus padres eran amigos personales de Maradona. Miren esta foto, fue el día del cumpleaños de mi hermana. Aquí se ven Diego, mi papá y mi mamá. Hoy en día mi mamá cuando lo ve en televisión llora, porque para ella fue como un hijo. El dolor todavía lo sentimos todos los napolitanos, pero para nosotros sigue vivo porque Maradona es inmortal. Una admiración que se siente por toda la ciudad. Paseando por Nápoles no es extraño toparse con gigantografías de Maradona. En el ajetreado centro histórico, esta plaza se ha convertido en el punto de encuentro de los fanáticos del Pibe de Oro. En este segundo aniversario de su desaparición, el delantero argentino sigue siendo venerado aquí. Para nosotros los napolitanos, él es casi una religión. Entonces de vez en cuando tenemos que venir aquí. Así como otros van a la iglesia a rezar, nosotros venimos aquí a rendirle homenaje. Todos aquí recuerdan la espectacular carrera deportiva de Maradona con el Napoli, en donde jugó entre 1984 y 91, años durante los cuales el equipo conquistó los mayores triunfos de su historia, 2 Copas de Italia y 1 Copa Europea.
Cuando Maradona llegó a Nápoles transformó el grupo en un equipo importantísimo. Combatimos a equipos que en esa época eran inalcanzables para nosotros y gracias a Maradona logramos ganarles. Un legado que inspira hoy en día a toda una nueva generación de futbolistas en Nápoles que esperan seguir los pasos del que muchos consideran el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Es todo en las noticias. Buenas noches.